primero que nada, Carlos, de verdad, muchísimas gracias, es un gusto. Felicidades por la película. Muchas gracias, Silvestre, el gusto es mío. Oye, bueno, la primera, a final de cuentas, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ahora sí que, ¿de dónde surge el interés por retratar precisamente la vida, la juventud de estos cuatro personajes? Yo creo que fue una unión de diferentes circunstancias. Todo nació por, digamos, por una imagen, ¿no? Ya sabes, las películas a veces nacen por una imagen o por una canción. En este caso fue por una imagen circulando por la Ciudad de México, ver un graffiti de lo más común y corriente, que era una declaración de amor, y que me hizo pensar en quién lo habría escrito y si la persona a la cual iba dirigido lo habrá leído, y parecía estar pintado en una pared que seguro no era ni de uno ni del otro. Entonces me hizo empezar a imaginar a estos personajes, al que lo escribía y a quien iba dirigido, y al dueño de esa pared, ¿no? Y entonces, pues hubo esta situación que me tenía por un lado este tono como romántico, pero al mismo tiempo trágico y al mismo tiempo cómico. Y así se fue formando la historia del personaje de Martín, y conforme la fui desarrollando, de repente vi este otro personaje que se hacía cargo de él, ¿no? Que la ponían como de guardia, y era Dulce, y al irlo trazando, pues me di cuenta de este trato agresivo, bully que tenía como hacia Martín, y me hizo como eso, ir esbozando más ese personaje y darme cuenta que posiblemente tenía su propia historia. Y así de repente, ¿no? La historia de Daniel, la historia de Pedro, y pues darme cuenta que lo que los unía a todos era pues, la juventud, el hecho de ser jóvenes en una ciudad de México, el hecho de la incomunicación, la incomprensión y todo lo demás, cosas con las que creo todos nos identificamos, ¿no? Yo al momento de crear estos personajes, a pesar de que es muchos años después de cuando a mí me tocó vivir mi adolescencia, pues hay pasiones que son atemporales y universales, ¿no? Y emociones, y con las cuales pues conectas, y creo que para mí la adolescencia pues fue una etapa de eso, muy apasionada. Me tocó cuando conversaba con gente así de que, pues estoy escribiendo un guión sobre adolescentes, estoy planeando un proyecto sobre adolescentes, y mucha gente que te dice, ay no, qué horror la adolescencia, ¿no? Ay, qué horrible, ay, qué bueno que ya la pasamos, ¿no? Amigos míos de mi generación, qué bueno que ya superamos eso. Y yo decía, pues sí, pero yo con gusto lo volvería a vivir, ¿sabes? O sea, y yo soy de los que la sufrió y de los que se azotó y se peleaba con sus papás a diario y demás. Y sin embargo, había una parte maravillosa de descubrirte ser humano, de descubrirte inteligente, de descubrirte lleno de ilusiones y sueños. Entonces, eso me encanta, y de cierta manera yo quería representar a estos jóvenes que son, por un lado, muy ordinarios, ¿no? Quería que tuvieran esta cosa como muy cotidiana, pero en ellos resalta algo que creo que todos los adolescentes del mundo lo tienen, pero unos no, lo dejan dormir y otros lo explotan más, y que es la capacidad de soñar, ¿no? Uh -huh. De soñar con un futuro mejor o con un cambio o lo que sea. Y de cierta manera lo representé en la película, pues con estas pequeñas ensoñaciones que tienen los personajes. Pedro, que es un pajarito que le habla, Martín, que ve su dedo que vuelve a nacer, etcétera, ¿no? Cada uno, Dulce, que ve las estrellas en un momento de pasión y demás. Pequeños momentos de ensoñación que lo que hacen es representar ese espíritu adolescente, esa capacidad de ver más allá del mundo que tenemos, y tratar de conectar nuestros sueños a la realidad que estamos viviendo. Oye, digo, yo tengo una hija de 16, cumple 17, o sea, imagínate nada más, o sea, ya de por sí, ¿no? Ya ahí es donde empiezo ya a ver otro tipo de cosas reflejadas, pero me Claro. llamó mucho la atención el lenguaje, o sea, literalmente los textos y los diálogos que tienes en la película. ¿Cómo fue el trabajo de los diálogos? Porque, bueno, perdón, por más yo tengo 48 años y pues si yo me quisiera poner a escribir, por más que yo me acuerde de cómo hablábamos o a lo mejor de los slangs que usábamos, pero no sé, como que te tienes que aterrizar y empezar a oír, no sé si te metiste a algún taller o es más el manejo improvisado. ¿Cómo fue esos diálogos? Porque son parte extraordinaria de lo natural como tú lo estás comentando.
Sí, fue sin duda un trabajo pues, hecho muy a conciencia. Como te decía, cuando yo escribí estos personajes y conecté mi propia nostalgia de adolescencia, mis propias ilusiones, hubo un momento que justo me confronté a esa pregunta, ¿no? A ver, si yo quiero o sea, yo quiero hacer una historia de adolescentes, pero no de mi adolescencia, no de los 80, 90, Ujú, que me tocó vivir, sino de los adolescentes de hoy, que tienen problemáticas similares, pero también muy distintas, ¿no? Problemas de comunicación quizás más exacerbados de los que teníamos nosotros, ujú, inclusive. Y entonces, y la forma de hablar. Los gustos, la forma de hablar, la forma de comportarse, sus relaciones sociales y demás. Entonces, obviamente en el guión, pues, pues tal cual, lo que es un guión, es una guía, ¿no? Y sabiendo que era un trabajo que iba a tener que hacerse en conjunto con los jóvenes que finalmente participaron en la película. Entonces, obviamente, requiere creo que mucho trabajo de observación y de escuchar cómo hablan, cómo se comportan. Y esto estaba planeado desde que empezamos a desarrollar el proyecto, hacer un taller de actuación. Por un mm, lado, porque sabíamos que queríamos trabajar con jóvenes que quizás no iban a tener entrenamiento, porque el primer criterio de selección tenía que ver más con sus rostros, con su energía, más que con sus tablas actorales. ok. Y que eso era algo que podíamos trabajar y que de todo, y que aunque ya tuvieran experiencia, los íbamos a hacer atravesar un taller porque había que construir las relaciones interpersonales entre ellos, la comunicación y demás para que pudieran trabajar bien en escena juntos. Y entonces hicimos un taller de actuación, de entrada todo el proceso de casting que fue exhaustivo, que inclusive hubo convocatorias en redes sociales y otros Ujú, medios. Fuimos haciendo preselección, de ahí, digamos, ya una pequeña selección lo fuimos tallereando y después ya definiendo quiénes dónde iban a estar ubicados cada uno de los actores. Y entonces, pues fue un proceso de 2 meses, donde varias veces a la semana estar trabajando con ellos y que a mí me sirvió, por un lado, para establecer bien esta comunicación de ellos hacia mí y de mí hacia ellos, pero para observarlos, ¿no? Un poco como ir a verlos no en su hábitat natural, porque no me metía a sus casas, pero ellos comportarse con ellos, sabiendo que yo estaba ahí, pero llegando a olvidarse que yo estaba ahí escuchando y tomando nota. Pero además que es un proceso que creo que se prolonga, ¿no? Yo creo que como realizador, y esto creo que es algo que yo heredo o he aprendido de haber trabajado mucho en cine documental, es la capacidad de improvisar, de estar atento a ujú, los cambios que suceden al momento. Entonces, inclusive en un momento por mucho que planeas una filmación y que tienes tu locación y tienes tu vestuario y todo, hay cosas que surgen al momento de correr la cámara o al momento de ensayarlo. Entonces, te puedo decir que inclusive hubo veces que ya teníamos la escena planeada y en eso a lo mejor alguien hacía un comentario o algo. Me llegó a ujú, suceder desde el primer día, me marcó mucho porque fue el primer día de filmación, estábamos filmando a Dulce con sus amigas y este ujú, lenguaje como muy, muy veloz y muy vulgar que tienen entre ellas, esta ujú. comunicación. Y en un momento que hicimos un ensayo y de repente, ok, estamos listos, en 5 minutos estamos listos para filmarla, me doy la espalda y una de las chicas le dice algo a la otra. Un poco se lo dijo dentro de personaje. Más bien se lo dijo dentro de personaje, pero no era diálogo del guión, una vulgaridad que dijo. Y Me entonces imagino. me volteo con ella y le digo, ¿qué dijiste? Y se sacó de onda, se asustó, a pesar de que ya nos conocíamos y demás, y que ya habíamos llevado un rato trabajando. Se asustó como, ¿sabes? Como el director que la va a expulsar. Y entonces le digo, ¿qué dijiste? No, no, nada. Digo, no, repíteme qué dijiste. No, nada. Digo, no pasa nada. Es que algo escuché, pero quiero que tú me lo digas. Entonces ya me repitió y le dije, eso es lo que quiero. Ese diálogo que acabas de decir, ¿sabes qué? Borremos este otro que tenías. Ese quiero que sea el que me Mm, digas. Y entonces empezamos a trabajar, ok, entonces si ella te dijo esto, ¿tú qué le responderías? Entonces se volvió una cuestión de escucharlos y permitirles a ellos también aportar mucho, porque como lo dijiste perfectamente, yo no estoy en esa generación.
Y yo obviamente trato de tender el puente de comunicación, pero a ellos les sale de manera natural. Y yo tenía que permitir que esa naturalidad fluyera. Me parece genial. Además, salió perfecto. Digo, a mí se me hace Sí. muy, muy, muy interesante y muy natural, como te decía yo. Creo que los cuatro, bueno, en general todos están bastante, bastante bien. Creo que van a ser o están siendo un buen descubrimiento, a ver cuántos de ellos se quieren quedar, obviamente, en estas carreras y hacerlas y de todo el rollo, pero creo que son buenos descubrimientos. Oye, el otro tema, me quiero ir Sí. ahora, tu fotografía. Tu fotografía a mí se me hace verdaderamente interesante, fotografía con las cámaras, obviamente no tienes miedo en meter la cámara donde se te pegue la regalada gana, desencuadrar, moverla, hacerla de voladas. ¿Cómo fue tu trabajo con tu director de fotografía para el look de la película? Pues sí, justamente cuando empezamos a pensar en fotógrafos, pues había una cuestión que yo imaginaba, una sensibilidad femenina, ¿no? Y entonces, no sé cómo describirla, pero empezamos a ver trabajo de fotógrafas mujeres y pues, yo no la conocía y la conocí y hicimos muy buen clic con Jimena Aman, que había hecho solo, me parece que solo un largometraje, tenía experiencia en otras cosas, pero es una egresada del CUEC. Hicimos muy buen clic, estaba en una etapa parecida a la mía en el sentido de madre reciente, ¿no? Y entonces eso también, pues, como tú lo sentiste, ¿no? Estas inquietudes, este nerviosismo, estas preocupaciones de ver el futuro que les depara a nuestros hijos, pues creo que de cierta forma lo sensibilizas y lo intentas proyectar ahí. Obviamente ya hicimos un trabajo de buscar distintas referencias, trabajo de locaciones, ¿no? Que donde sabíamos que queríamos texturas de la Ciudad de México, que tuviera este aroma a Ciudad de México, pero sin caer en las postales, ¿no? De los edificios clásicos, ni nada, ni los muy aspiracionales como vemos en publicidad, ni los arrabales, ¿no? Los barrios bajos, sino un punto medio que oliera y que tuviera textura de México. Entonces, obviamente, mucho del trabajo fue ese, entender que íbamos a tener que trabajar con luz natural y que queríamos, ¿no? Trabajar con luz natural, darle esta naturalidad. Eh, y, y pues nada, los tonos, tratar de equilibrarlos, obviamente junto con los directores de arte, trabajar en una paleta de colores donde cada uno tuviera su identidad, pero que no se sintiera, perdón, me fui un Ahí segundo, está. Sí, sí, sí. que no se sintiera como demasiado recargado, ¿no? De que, pues fulanito es todo azul y ella es toda amarilla, ¿no? Sino sutilezas y que están ahí sembradas. Y una cuestión de trabajo de cámara que a mí lo que me gustaba un poco era que representara, por un lado, el absurdo, ¿no? Porque si bien pienso que estas historias tienen su lado trágico, también cuando los observas con cierta distancia, como suele suceder con la adolescencia, hay una especie de sensación de qué absurdo, qué ridículo, y que esto que le da su tono cómico. Entonces a veces es descubrir el personaje, estar cerca de él para sentir su momento dramático y de repente despegarte y verlo pequeño en este ambiente para hacerte sentir como esa insignificancia quizás dentro del plano general. Y otra cosa que a mí me gusta trabajar también es considerar a los personajes. O sea, creo que son una esencia, no solo una presencia. Y entonces muchas veces al momento de fotografiarlos puedes permitirles salir de cuadro y el hueco que dejan habla también de ellos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, es nada más muy al principio, cuando introducimos al personaje de Martín, vamos detrás de él en el autobús, lo dejamos salir de cámara y lo volvemos a captar ya abajo del autobús. Entonces, ese tipo de cosas también lo trabajábamos y también veíamos la manera de permitir eso, de permitir un retrato del mundo donde estos personajes pudieran entrar y salir, pero no nos sentimos abandonados si los dejamos salir por un instante, ¿no? El personaje de Daniel de repente le da tos y se agacha y sale de cuadro y no necesitamos seguirlo. Este es su espacio y va a regresar a él. Entonces creo que es parte de la estética que estábamos explorando. Oye, también otra de las cosas que es
bastante, bastante interesante es tu montaje, digo, tu edición. A Ujú, final de cuentas, te estás descomponiendo en tiempos, no es un tiempo lineal. ujú, Me recuerda pues, desde Pulp Fiction a muchas películas, ¿no? Así que ujú. reacomodas los finales y de todo el rollo. ¿De dónde es tu influencia y cómo fue la dificultad? Porque te dice que uno de los procesos más difíciles que donde muchos directores sufren es en el montaje, pero tus influencias, Sí, la decisión y si te la pasaste mal montando, sufriste. sí, yo creo que siempre sufres, ¿no? Y escuchaba hace poco inclusive Scorsese con sus, ¿no? Casi 80 años de edad diciendo que no hay nadie no hay director que no se deprima con su primer corte. Uh -huh. Y yo creo que sí, lo sufres. Obviamente requiere mucha sangre fría, requiere eh, pues, aprender a la crítica, ¿no? Al final, cuando creo que uno opta por la carrera de cine, pues si no exhibes tu trabajo al público, pues es como que no hiciste nada. Y exhibirlo implica estar abierto a la crítica. Y Uh -huh. entonces, desde los primeros cortes, pues tienes que mostrárselo, obviamente, primero a tus productores, intentas integrar gente que a lo mejor no tiene nada que ver con el proceso y saber tomarla con filosofía. La estructura de la película estaba así desde el guión, Uh -huh. pero sí se modificó. Obviamente, como eran las cuatro historias, se escribieron, digamos, de esa manera, ¿no? Individuales, y Uh -huh. luego ya al momento de entretejerlas, pues te das cuenta de que no ocurren realmente en paralelo, Uh sino que están un -huh. poco desfasadas y lo que sucedió al inicio de una afecta al final de la otra, ¿no? Uh -huh. Pero sí había dos opciones. Una, ponerla por bloques, pero eso para mí es una estructura que no funciona, porque cuando tienes cuatro historias, cuando llegas a la cuarta, ya la primera perdió relevancia, ¿no? Uh Y -huh. yo quería un poco darle el balance a los cuatro personajes. Creo que hay gente que se identifica más con Daniel, hay gente que se identifica más Uh con -huh. Dulce, etcétera. Pero cada uno, yo les quería dar un balance y la misma relevancia. Entonces, pues eso tienes que unificarlos y ponerlos en paralelo Uh -huh. y al momento de hacerlo, pues tienes que equiparar su construcción dramática, que cuando uno empieza a volverse más dramático, el otro también, y entonces corran en paralelo. Ahora, el guión, esto es algo que parece, o por lo menos el chiste era que se sintiera orgánico, pero sí había cierta rigidez en este sentido. Digo, y esto no es algo que no me interesa que el público lo note. Al contrario, pero te lo comento a ti, estaba construida de manera casi simétrica. Era Martín, Daniel, Dulce, Pedro. Martín, Daniel, Dulce, Pedro. Martín, Daniel, Dulce, Pedro. Así 5 veces, Uh ¿no? -huh. 5 vueltas. Y siempre en ese orden. Entonces el guión estuvo trabajado de esa manera. Tuve el placer, el honor de haber participado en Torino Film Lab para desarrollar este Uh guión -huh. y más adelante en Cinefondación de Cannes. Entonces, pues recibes como mucho feedback, como muchas opiniones y te das cuenta de qué funciona y aprendes a tomar lo que te sirve y lo que no. Y entonces, pues estaba como muy, muy estructurado de esa manera. Obviamente llegas a la edición y te das cuenta, muy bien aquí, y de repente, ¡pum! No, aquí ya el guión ya no Uh -huh. funciona como yo quería. Y entonces es donde te quitas el sombrero de guionista, te quitas el sombrero de director y te pones el de editor y dices, pues, y sí, y es donde terminas eliminando escenas, ¿no? Uh -huh. Y con la cola entre las patas vas con producción y dices, ¿te acuerdas ese día que filmamos y que estuvo complicadísimo y tuvimos a 20 extras y demás? Pues ya lo saqué de la película, ¿no? Sí. Pero necesitas hacerlo porque es más importante que la película funcione a que digas, ay, todo lo que produje quedó ahí, ¿no? Y entonces, esa estructura, que te digo, por un lado era muy simétrica, ya sobre todo en el tercer acto de la película es cuando ya empezamos a cortarla un poco más. Es la parte que más se transformó de guión a película, que fue donde ya empezamos a intercortar mucho más, porque además, pues estás ya ascendiendo hacia un clímax y una Uh resolución, y -huh. entonces necesitas empujar al público en esa dirección, en esa emoción, y que las cuatro historias corran paralelamente. Oye, Carlos, ¿te interesa quedarte un poco más tiempo buscando o experimentando esa voz de jóvenes? O sea, el siguiente irte también por ese lado o te piensas ir ya por otro lado? Mira, me interesa, me apasiona.
Y creo que la paternidad hace que se despierten mucho de esas inquietudes y de esas ganas pues, de establecer un puente, ¿no? Y de establecer esta comunicación de generaciones, pero al mismo tiempo me considero un cineasta que quiere seguir explorando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, mucha gente me ubica como documentalista y me encanta hacer documentales, pero también escribo desde que soy muy joven y entonces también me gusta inventar mis historias, inventar mis ficciones. Hice una película llamada En la estancia que un poco combina ambos géneros, el documental y la ficción, y acabado eso, estaba yo trabajando en otro proyecto y salieron las ideas para Ánimo Juventud y me di cuenta que era muy distinto, empezando por el tono, ¿no? Tono de comedia. Pero había algo que me empujó y que me decía que ese era el proyecto en el que tenía yo que seguir. Y entonces tomé esa dirección. Y ahorita estoy en un proceso donde digo, ok, ya saqué Ánimo Juventud de mi sistema y ahorita lo que quiero explorar va por otro camino muy distinto. Entonces, Ok. lo que te puedo decir es que sí, el proyecto que estamos desarrollando ahora para continuar es radicalmente opuesto. Lo que va a tener en común es que hay exploraciones que son muy personales. Yo de verdad siento que mis personajes en La Estancia, en Ánimo Juventud, inclusive en algunos de mis documentales, me conecto emocionalmente con ellos y mientras yo siga escribiendo historias donde me puedo conectar emocionalmente, me voy a ir digamos, en persecución de ellas. Una cuestión que creo que permanece en muchas de mis inquietudes es las relaciones padres e hijos. Las exploré en La Estancia, las exploro aquí, las exploro en mi próximo proyecto, entonces, y son muy distintas, pero sí, relaciones padres e hijos es algo que noto que sigue siendo muy, muy importante y muy relevante en mi trabajo y me encantaría más adelante volver a tocar temas no solo de jóvenes y adolescentes, sino hasta de niños. Creo que sería muy padre. Sería genial. Oye, Sí. digo, bueno, ya traes distribución, ¿cómo va tu Uh -huh. distribución? ¿Cómo van tus planes? Digo, con esta pandemia obviamente es ridículo que te haga esta pregunta, pero ¿cómo van los Exacto, pseudo, todo se rompe. cómo van los pseudoplanes para poderla exhibir? Mira, los planes de esta película era estrenarla ya comercialmente alrededor de esta época o inclusive antes y haber pasado por un par de festivales. Tenemos una película que desde el guión lo sabemos, pues estaba en un punto medio entre el cine festivalero y el cine comercial, ¿no? Para los festivales era muy comercial y para lo comercial era muy independiente. Sin embargo, pues era el tono y el estilo y el formato que a mí me gustaba, que a mí me atraía y que tuve productores que lo apoyaron y estuvieron de acuerdo. Eso nos lleva a una situación donde pues nuestra salida en festivales sabíamos que iba a ser muy limitada, teníamos interés de un par de festivales que nos atraían mucho y que se cancelaron este año. De cualquier manera sabíamos que queríamos el estreno nacional en Morelia y bueno, la situación nos llevó a hacer el estreno mundial en Morelia. Estamos felices de poder proyectar, de que sea un festival presencial, sabemos los riesgos y demás, pero ver que Morelia está tomando todas las precauciones y que vamos a poder tener un estreno en salas. Si de surgen invitaciones a alguno que otro festival, pues lo consideraremos y estaremos encantados. Pero de entrada sabíamos que la vida festivalera de esta película tenía que ser muy limitada. Y planeamos salir ya en salas comerciales, pues el plan es el primer trimestre de 2021. O sea, de por sí ya planeaba hacer una distribución limitada y ahora con las salas, digamos, a una capacidad de 30%, 50% a lo mucho, pues va a reducir, pero pues al final no dejamos de ser una producción independiente, ¿sabes? No somos Tenet, que por mucho que vaya un chorro de gente a verla, va a tener pérdidas, ¿no? Entonces, pues creo que aquí las limitaciones no nos van a detener, vamos a salir adelante, distribuidos por Piano, primer trimestre de 2021, y a ver cómo nos va. Yo espero que les vaya bien. Yo creo que Sí. puede ser, digo, yo creo que en este momento todo el mundo va a estar en un cambio, la misma juventud va a estar en un cambio, a fin de cuentas, vienes de una pandemia, vienes de unos encierros, vienes de
o sea, está como olla express todo y creo que a final de cuentas lo que se va a necesitar y más los chavos, que te lo digo por experiencia, están buscando tipos de historias muy claras, que los representen, que los entretengan, que los diviertan, que estén desenfadados, que hablen sus temas Sí. y lo hagan de una manera inteligente, y creo que Ánimo Juventud eso es también lo que tiene, porque hay películas que lo hacen no de una manera tan inteligente, lo podría yo decir entre comillas. Así es de que, de verdad, mucha suerte, y de verdad sí, disfruta el viaje y mucha suerte, y cuídense mucho también en Morelia, que yo creo que es importante, ¿no? También cuídense y disfrutan. Supuesto. Por supuesto, ¿Okay? las celebraciones serán muy, muy limitadas, muy contenidas, pero creo que la celebración es poder proyectar la película, y como bien dices, para mí es un gusto, es un honor, y que los jóvenes la disfruten, y que le den diferentes lecturas. Al final, ¿sabes? Como cineasta, como artista, uno echa la obra y ya no nos pertenece, le pertenece a quien la recibe. Y creo que es una película, mi intención era que es una película que la puedas ver palomera, divertida, me entretiene, o le puedes dar una lectura profunda, o todavía mucho más profunda, o verla una segunda vez y seguir descubriendo detalles. Y pues la invitación está ahí, quien la reciba con ganas de volverla a ver, o de profundizar, o de debatir, o lo que sea, a mí me encantaría. Pero aún quien quiera solo verla para entretenerse, pasar el rato, pues creo que la van a disfrutar. Yo espero que sí, estoy seguro. Carlos, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu Igualmente, tiempo. Silvestre, un placer, muchísimas Un gustazo, gracias. cuídate mucho, suerte. Igualmente. ¡Güey! ¡Ay, caray! ¿Y ahora qué? Mi trompeta.